ANB, la radio de todos. Somos AND Noticias Chile, un canal de comunicación alternativo, libre e independiente. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva diferente, libre de influencias políticas o comerciales dominantes. Estamos en las redes sociales para interactuar con nuestros lectores y promover un debate abierto e informado. Únete a nosotros y apóyanos. AND Noticias Chile es un medio de comunicación sin precedentes, que rompe las cadenas de la prensa corporativa y se compromete a brindar a nuestros lectores una perspectiva transparente y libre de sesgos. Estamos comprometidos con la verdad, la transparencia y la inclusión en todas nuestras historias. Únete a nosotros en nuestra misión por la verdad y la justicia. AND Noticias Chile está en una misión por la verdad y la justicia. Necesitamos tu apoyo. Agradecemos tu ayuda. Comparte nuestras historias en tus redes sociales. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes, como siempre, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo hemos titulado este programa? Eso. Lo vemos en las calles, lo escuchamos en las calles. Aunque tapen la noticia, ¿no es cierto?, con el temporal, igual la gente se está dando cuenta que la justicia está al servicio de la misma justicia que crucificó a Cristo, la misma, no ha cambiado nada. Se repiten los mismos escenarios, el ignorante que anda en las calles hablando estupideces, ¿verdad? El Pancho Malo que representa a Barrabás, y el pueblo inconsciente, ignorante, analfabeto que anda hablando ahí, que los del rechazo, y con el bono. La historia se repite, crucifiquen a Cristo, la historia se repite. No queremos ponerle velitas, ni prenderle velitas ni al presidente de la República, de nadie, pero las cosas hay que decirlas por su nombre, y valoramos que la gente que piensa, la gente que lee, la gente que se instruye, no me habla de los parásitos ignorantes, eso, bueno, sabemos de qué lado están, porque la ignorancia es fétida, la ignorancia es lo peor que puede tener un ser humano, es ser ignorante, no estudiar, porque está proclive a gritar, crucifícale a Cristo y a condenarse. Buenas tardes, buenas noches. Este día sábado 15 estamos como siempre con Carlitos Rivera. ¿Cómo estás, Carlitos? Bueno, un saludo afectuoso y cariñoso para todos los que son papás, porque acá se les celebra mañana el Día del Padre. Ya algunos han recibido algunos arrumacos y regalitos para hoy sábado, pero que también recordemos que es una efeméride mundial, porque se celebra hoy día, aunque ustedes no lo crean, el Día Mundial del Viento. Y van a celebrar después el Día Mundial de la Mentira y la Infamia, que lo va a proponer, adivina quién, los republicanos y Macaya. Bueno, el Día del Viento nació para destacar la increíble fuerza de este elemento y su potencial como fuente de energía limpia y renovable, y desde el año 2007 se celebra cada 15 de junio para crear conciencia sobre la importancia de las energías limpias y sostenibles. Esto para dar un dato anecdótico del día. Nosotros, por supuesto, el programa más bien va a versar sobre un tema bastante espinudo y que nos hemos venido reiterando programa a programa, que es esta justicia que no está al servicio de lo que es de la justicia. De la justicia que dicen que es ciega. Claro. Esta justicia más bien tiene los ojos bien abiertos, porque a los dólares distingue bastante bien a algunos a quien condenar y a quienes no. Claro. Y vamos a tratar justamente el tema de lo que son los juicios, por ejemplo, este juicio de Laufer que se hizo contra el alcalde Jadwe. Este recurso de nulidad que presentó la defensa del portavoz de la CAM, Héctor Yaitul, debido a que le hicieron un juicio y lo condenaron a 23 con puros montajes años, sin ninguna... Bueno, claro, obviamente porque hay una forma de presentar las pruebas que no corresponde a un proceso... Y el director general de Carabineros involucrado en 30 y tantos muertes, 140 ciegos, niñitas manoseadas, violadas en los cuarteles de Carabineros, y ahí está libre, ganando sueldo y autoridad. Bueno, también hay que mencionar algunos casos que involucran a periodistas, porque por ejemplo la Josefa Barraza, que es una directora del Ciudadano,
y también conocida por a sacar el libro Los Intramarchas, ¿no? Que tiene que ver con este grupo de policías uniformados que operaban al interior de rastrero, de miserables. Operaron en forma ilegal en el estallido y culpando a ciudadanos, por ejemplo, como el caso de Juan Piña, iba con su mamá, lo tomaron y lo inculparon y le dieron 10 años de cárcel. ¿Y Hermosilla cuánto le han dado? Y bueno, también parte de lo que queremos tratar ahí es cómo participan algunos abogados en el nombramiento de algunos magistrados, el caso de Mario Desbordes, que es el que vamos a tomar como una arista de lo que fue la presentación de este recurso que puso el periodista Mauricio Weibel respecto a una interceptación telefónica que no correspondía, porque está en el caso de espionaje del ejército. Recordemos que Weibel denunció todo el caso del Milico Gate que se conoció. Exactamente. Y un juez dictaminó que le hicieran intercepciones telefónicas al periodista, ¿no? Claro, no a los responsables, claro, del delito. Bueno, nosotros vamos a conversar ahora con lo que vendría la persona que presentó la querella por este caso. La abogada y que involucró al juez Poblete, que finalmente, igual que en el caso de Mosilla, también llegaron hasta su casa, le incautaron sus celulares y el computador y encontraron que tenía varias conversaciones en que hacía lobby para una amiga que iba a la Corte Suprema, una magistrada del Letelier, y a quien le pedía ayuda al entonces ministro de Defensa, hoy candidato a la alcaldía de Santiago, Mario Desbordes. Entonces, es un tema que se ha ido del cual se han derivado varias cosas, pero lo que vamos a un poco a entrar a tomar en este instante es lo que la ONG Acciona considera la captura del Estado cuando intervienen grupos y intereses que no corresponden a lo que son las finalidades u objetivos de las instituciones, y se produce el espionaje ilegal, la selección de magistrados, y en esto tenemos a la ONG Acciona, que se preocupa de que haya justamente de transparencia y que no se rompa este equilibrio, porque al romperse el Estado de Derecho pierde la democracia su valor. Y sobre eso queremos hablar con Karina Fernández Neira, que publicaron hace poco con Sebastián Esmar, esto reciente, el 13 de junio, una columna de opinión en Ciper Chile, que se llama Espionaje ilegal, captura del Estado y selección de magistrados, que introduce así Ciper Chile. Dice: revelaciones recientes en el caso de espionaje del ejército a un periodista, Mauricio Weibel, muestran un panorama más preocupante de lo que inicialmente se temía. Comentan estos dos abogados ya mencionados, Sebastián Esmar y Karina Fernández, que alertan sobre eventuales delitos sistémicos que subrayan la profundidad de la corrupción y la falta de transparencia en las instituciones encargadas de salvaguardar la justicia en nuestro Estado de Derecho. Sobre esto vamos a conversar con Karina, nos está esperando que la llamemos, voy a hacer el contacto en directo. Mientras tanto, espectacular. Bueno, le vamos a contar a nuestros auditores, como siempre, le damos datos y mañana, si quiere celebrar a su papito, o a su abuelito, a su tata, vaya entre compas, ahí a calle Biobío, a paso de Santa Rosa. Hola. Picarones, sopaipillas pasadas, la mejor cazuela, el mejor costillar, todo está entre compas. Bueno, aquí tengo a la abogada. Muy buenas noches, Karina Fernández. Ella es abogada querellante en el caso del espionaje ilegal practicado a su defendido, el periodista Mauricio Weibel, y también miembro de la ONG Acciona. Decíamos recientemente que se preocupa de que haya transparencia, que haya no se produzca esta corrupción que se está produciendo en la selección de magistrados por motivos, intereses políticos, por compadrazgo y otras. Ya, vamos con el centralista. Entonces, queríamos imponernos de por qué ustedes decidieron hacer una ONG que se centrara en este objetivo. Hola, buenas noches.
noches, muchas gracias por la entrevista, buenas tardes. La verdad es que, bueno, el tema de la corrupción, más que en relación como a que uno mencione como corrupción lo que ocurre en el tema de la selección de magistrados, tiene que ver con la rendición de cuentas en los procesos de selección de magistrados. Y eso porque lo que uno busca en esos procesos, o la crítica, tiene que ver con evitar a lo que nosotros denominamos, o el derecho internacional denomina, captura estatal. Entonces, esta ONG que nosotros creamos, que se llama Acción, tenía por objeto colaborar en Chile, en que exista una discusión y transparencia en materia justamente de captura estatal, ¿ya? Que es una forma de corrupción y que tiene que ver cuando ciertos intereses van tomando el control de ciertas organizaciones, de ciertos organismos estatales y sobre todo aquellos que son autónomos. Entonces esto es especialmente complejo en materia de la Contraloría, la Fiscalía Nacional y todas esas instituciones que nosotros inicialmente en el debate interamericano durante muchas décadas creímos que generar autonomía a esas instituciones iba a ayudarnos en la lucha contra la corrupción. Pero lo que finalmente se ha ido analizando es que en realidad lo que existe es que esos organismos han sido capturados por otros intereses, y frente a esa captura estatal lo que se recomienda son ciertos tipos de procedimientos más rigurosos en los procesos de selección. Entonces es el debate que nosotros queríamos dar. Ahora, buenas noches, estimada abogada. Ahora, yo quisiera consultarle lo siguiente. Esta corrupción, esta puesta en escena de una supuesta justicia en Chile, revela o devela que en nuestro país no hay democracia, porque está todo dirigido, los medios de comunicación, los tribunales, todo dirigido a un sector. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? ¿Cuál es su opinión? Un poco lo que nosotros hicimos en una columna anterior, que tenía que ver con gobernanza. Nosotros como Acción lo dirigimos más bien a plantear de que también hay cierto control, por ejemplo, predominante por parte del orden público, o sea, de las instituciones encargadas del orden público. Y el debate que nosotros hemos planteado a nivel regional es precisamente que Chile es uno de los países que está tal vez más gobernado, no solo por otros intereses privados, sino también por un control de parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y es lo que en definitiva también esta causa viene a plantear, porque la causa Operación Topógrafo lo que plantea es cómo reacciona el ejército frente a la develación de antecedentes de corrupción que muestra el periodista Mauricio Weibel en su reportaje. Entonces también esto está como todo es en relación a la democracia, efectivamente el Estado de Derecho cae, se debilita cuando no existen procedimientos transparentes en los nombramientos de la alta magistratura, de las altas autoridades, pero en particular también va súper acompañado de discursos y de ciertos discursos que son negacionistas de ciertos delitos, o que tratan de decirnos que esto es normal, que esto ocurre siempre, que no podemos escandalizarnos. Y todos esos discursos también van justamente evitando la develación de estos delitos y también como neutralizando a quienes lo investigan, como el caso de los fiscales, o negando justamente la existencia de los delitos. Ahora, salió a raíz de que usted presentó una querella en el caso del espionaje a su defendido Mauricio Weibel. ¿Con qué se encontró definitivamente? Porque es curioso, porque en el caso de Mozilla, por ejemplo, si no hubiera habido una mujer que revela y graba la grabación, no nos habríamos encontrado que hay una red montada detrás también para efectuar nombramientos de magistrados. Ustedes, si no hubieran hecho esta querella y no hubieran encontrado los WhatsApp no sé, en los aparatos del señor un juez de la República, tampoco habrían encontrado antecedentes. ¿No cree que hay poca fiscalización? O sea, ¿no hay mecanismos claros y concretos de control del Poder Judicial? Eso es lo que nosotros denominamos como, aquí sobre todo lo primero que está en juego cuando hablamos de cualquier elemento vinculado con el Poder Judicial tiene que ver con la independencia. Entonces aquí lo que está en juego es el acceso nuestro, de cualquiera de nosotros, a una justicia independiente. Entonces lo que nosotros estamos tratando de velar y denunciar es que precisamente hay víctimas como Mauricio Weibel que no tuvo derecho a un juez imparcial. Cuando existen ciertos procesos de nombramiento que vemos con estos como el propio juez o ministro de alta magistratura, en este caso un ministro que era presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, intervino en el nombramiento de magistrados y cómo eso parece no escandalizar como a nadie al interior del Poder Judicial o de las autoridades.
incluso del gobierno. Pero acá también pasa otro tema que tiene que ver con las altas magistraturas, que en Chile no existen un proceso de selección de magistrados que tengan que ver con evaluación, con rendición de cuentas, de los fallos, sino solamente son procedimientos que dependen, en la mayoría, en todos los jueces de Chile son nombrados por el ministro de Justicia. Entonces esto es bastante complejo porque ahí hay una afectación a la independencia, y las altas magistraturas además requieren del nombramiento del Senado, que es donde este caso devela que existe también cierto como de intervenciones en esos procesos de nombramiento. La respuesta del Poder Judicial hasta ahora ha sido: esto es normal, esto se ocurre, y yo creo que esa no es el tipo de respuestas que nosotros como hoy día como ciudadanos que conocemos la importancia de los procesos de transparencia sea un tipo de respuesta que deberíamos aceptable. O sea que aquí la impunidad, los juicios truchos y los jueces vendidos son normal, es normal, es parte de la normalidad de nuestro país. Un poco lo estoy tratando de hacer yo con esta entrevista, es justamente como un poco levantar el nivel de ese tipo de apreciaciones. O sea, no solamente que hablemos de juicios truchos, sino que hablemos de cómo son los procesos de nombramiento y cómo esos procesos de nombramiento están así en nuestra Constitución. Entonces, cómo cuando nos encontramos frente a este tipo de evidencia, la reflexión que nosotros deberíamos tener, lejos de decir esto es normal, o esto es lo que nos toca, o esto es lo que enfrentamos, o la justicia es muy mala, la discusión debería ser cómo debemos cambiar los procesos de selección, de nombramiento de la magistratura en Chile, que están en la Constitución, que los chilenos han decidido que se queden así. ¿Cómo podemos entonces transformar esos procesos? Porque ¿qué es lo que develan esos procesos de nombramiento? Entonces, insisto que esto tiene que ver, es un problema de todos nosotros, en la medida que nosotros tenemos derecho al juez imparcial, al juez independiente. Pero en entonces, porque también cuando uno lo ve así como el juez trucho o así, la gente tiende a verlo lejano, tiende a verlo así como, claro, entonces, como yo no estoy involucrada en esas cosas, tal vez a mí no me va a afectar. Pero lo cierto es que lo que tenemos que entender es que esto afecta a la independencia del Poder Judicial, que es uno de los valores más importantes que tiene cualquier Estado y cualquier democracia, para juzgar los distintos hechos, porque hay muchas personas que recurren a la justicia como última alternativa para solución de conflictos muy serios. Pero ¿cómo podría esto enmendarse o tener un mecanismo más transparente a través de cambios legislativos o reformas constitucionales? Sí, entonces tenemos que tener un debate serio respecto a una crítica a los procesos de nombramiento actuales. Tenemos que analizarlo y conocer nosotros también como ciudadanos cómo son los procesos actuales. Porque cuando el presidente de la República habla de querellas injustas a inicio de este año, o ahora el ministro de Justicia critica la querella del INDH como apresurada, un poco el debate que es, pero cuando el Poder Ejecutivo hace este tipo de críticas, lo que está afectando la independencia del Poder Judicial. Entonces yo creo que en Chile no se conoce bien este valor, no se conoce la relevancia, ni nosotros como ciudadanos no entendemos este derecho. Entonces lo primero, creo, antes de cualquier reforma constitucional, es que nosotros como ciudadanos entendamos la importancia de este derecho. O sea, la importancia de que accedamos a la justicia, y acceder a la justicia tiene que ir acompañado de un juez imparcial. Y después que nosotros entendamos la importancia de ese derecho, y no ver estas cosas como lejanas, corruptas, ausentes, sino algo como propio nuestro, como que es la afectación a un derecho que tenemos todos nosotros, podemos entonces empezar a discutir de cuáles son los mecanismos más adecuados y cómo ir también construyendo nuevas formas de mecanismos, tal vez con reformas legales, con reformas constitucionales, pero creo que está difícil dar cualquiera de esos debates si nosotros primero no entendemos cuáles son los derechos nuestros involucrados. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque definitivamente los parlamentarios, que son como la voz del pueblo, de la gente que exige derechos, no están orientados hacia cambios, sino más bien participan de un sistema de designación, por ejemplo, del fiscal nacional, que involucra amplias negociaciones políticas, y finalmente se produce el proceso que ustedes señalan como captura del Estado. O sea, la gente percibe dos tipos de justicia: una justicia para los que tienen poder y otra justicia para los que no la tienen. Más o menos por ahí es el rango de percepción.
Eso es algo que viene diciéndose de los años 50 en Chile, que Noam Monreal, que es un gran penalista chileno, mencionaba como la justicia de clase. Y esa justicia de clase tiene como diversos pilares establecidos a lo largo de la legislación, de la normativa, de la regulación, de los sistemas, de los procesos. Pero creo que la exigencia es nosotros empezar, insisto, es que la gente no entiende que esto es un derecho de ellos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los procesos de nombramiento, cuando nosotros de sociedad civil tratamos de intervenir en los distintos procesos, la gente nadie nos acompaña porque no comprenden esta dimensión de que es un derecho propio. Y en definitiva ya lo entregaron a la captura estatal. La gente dice, bueno, es así, esto es normal, todos lo sabemos. No, es que entonces la discusión es necesario que cada uno de nosotros entienda que esto es un derecho propio y lo exija en esa dimensión. Pero, por ejemplo, lo que nosotros hemos dicho antes de a lo mejor entrar con procesos de regulación normativa, lo que nosotros hemos hecho es como que sociedad civil, a la academia u otros actores intervengan en los procesos de selección. Es decir, que cuando hay discusiones ante la Corte Suprema de candidatos, que la gente diga algo. Que cuando las elecciones están en el Senado, que la gente mande cartas. El Senado ha abierto una línea de comunicación que la sociedad no utiliza. Que se envíen cartas, que se hagan reclamos, que se develen situaciones que han sido irregulares en esos momentos. Y yo creo que, aunque esos son pequeños espacios que el poder ha dado, la verdad es que la sociedad civil no los ha utilizado. Yo, por ejemplo, fui candidata a fiscal nacional justamente para denunciar esto frente a la Corte Suprema y hablar de esto. Yo me reuní con muchas comunidades y tampoco, y ustedes, por ejemplo, me entrevistan y estoy segura que no sabían que yo fui candidata a fiscal nacional. Entonces también tiene que ver con cómo nos involucramos todos más en estos procesos. O sea, yo creo que se abrió un proceso de deliberación cuando ocurrió el primer proceso constitucional, donde hubo una gran apertura, la gente participó, la sociedad civil se hizo presente, las organizaciones, para promover cambios también en el área de la magistratura, pero eso no llegó a buen puerto. Entonces yo creo que hay una... Es que no es necesario, o sea, no es necesario llegar a esos tipos de macros procesos, sino primero, yo creo que se puede hacer desde lo más pequeño. Si esos procesos ya fracasaron, porque intervienen un montón de otros factores, lo cierto es que por lo menos... ¿Tú estás proponiendo utilizar los canales regulares que existen para influir? O sea, por eso yo fui candidata, de hecho. Pero creo que, por ejemplo, lo que hay que hacer es cuando hay procesos de selección de magistrados, estar como atentos a esos procesos, participar de esos procesos, decir algo en esos procesos. O sea, ahora ya ha abierto un proceso de selección de magistrados para San Miguel y nadie está mirando esa terna, nadie está haciendo críticas respecto de quiénes son esos candidatos. Entonces, creo que también, para eso creamos esta organización Acción, por ejemplo, para estar atento a esos procesos y estar diciendo algo en esos momentos. Estar haciendo querellas, nosotros hacemos querellas también en regiones, en relación a municipalidades. En el caso de la municipalidad de Río Bueno, en el sur de Chile, hay una querella por una veintena de delitos de corrupción perpetrados al interior de esa municipalidad. Entonces, hay muchas cosas que ocurren en el país, en regiones sobre todo donde las comunidades no tienen muchas herramientas para protegerse. Entonces, creo que en ese sentido es importante organizarnos, hacer un análisis crítico, accionar criminalmente, participar de estas discusiones. Eso. Ser una comunidad más participativa, pero yo tiendo a ver que la gente lo ve con lejanía, porque el tema judicial siempre hay toda la jerga jurídica también entraba un poco el poder involucrarse en una discusión que a veces resulta técnica. Y por eso hay que democratizarla. Y eso pasa por justamente que entendamos que son nuestros derechos los involucrados y que seamos parte de esos procesos. Y por eso nosotros hace mucho tiempo que veníamos pidiendo que los procesos de selección, sociedad civil tenga algo que decir. Esto es lo que se hace en varios países del mundo, que si va un candidato a juez o a ministro de corte o a fiscal nacional, uno pueda decir qué tipo de vecino es, qué tipo de ciudadano es, qué tipo de funcionario público ha sido, qué tipo de resoluciones ha dictado. Y eso se llama rendición de cuentas. Abogada, le quiero hacer una pregunta, voy a ser un poco abogado del diablo. Según su percepción, hablando con objetividad, tomando en cuenta los montos y tomando en cuenta también la difusión que dan los medios de comunicación, principalmente los canales de televisión, según su punto de vista, ¿en qué sector político hay más corrupción?
porque yo soy creyente y soy activista, entonces no tengo nunca una percepción muy objetiva, pero el análisis de lo que uno levanta como a nivel regional en Chile, yo creo que tiene que ver con las municipalidades. Y ahí obviamente la derecha. Y eso tiene como correlato respecto de las municipalidades el hecho de que no existen mecanismos de control adecuados. Una consulta, ¿existe algún ranking que revele de algún modo en qué nivel está nuestro país en relación a otros sistemas judiciales que funcionan de acuerdo a parámetros o a un estándar específico? ¿Hay un sí, ranking? Hay varios. ¿Cómo estaríamos nosotros, digamos? ¿Cómo estaría? Transparencia. Sí, lo que pasa es que ese tipo de elementos se miden en distintos ítems. Y claramente Chile ya no está dentro de los países como catalogados como en un buen nivel, efectivamente ha bajado dentro de los rankings, en particular en esto que se llama como índices de Estado de Derecho o índice de Rule of Law. Entonces estos índices esos index, que es como se establecen en estos organismos internacionales, claramente Chile ha ido como descendiendo en la categoría. Eso. ¿Y pero son índices bastante objetivos que se miden. ¿Qué papel pueden jugar entonces, por ejemplo, a veces la gente que ve denegación de justicia recurre a la Corte Interamericana de Justicia? ¿Tiene algún papel coercitivo que pueda producir en cambio a nivel nacional? ¿Los fallos de la Corte Internacional afectan de algún modo? ¿Influye? Esa es una pregunta muy interesante porque justamente, yo soy además litigante en varios casos internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y efectivamente los artículos 8 y 25, que son los que se relacionan con justicia y con acceso a la justicia, Chile ha sido como reiteradamente condenado. Otro aspecto que se discute mucho recientemente en relación a Chile es el de la justicia militar, por ejemplo. Y ahí es donde Chile precisamente ha sido condenado, donde se le ha hecho ver en distintas sentencias, como en el caso Palamara o en el caso Almonacid, la importancia del acceso a la justicia, de que esa justicia sea imparcial, y ahí se van estableciendo estándares. En los más recientes casos se ha dicho de la importancia de derogar tipos penales como el de injurias y calumnias, que también afectan muchas veces la transparencia y la rendición de cuentas. Pero efectivamente es un tema que está en continuo, o sea, que el sistema interamericano le ha hecho ver a Chile que tiene unos errores importantes como su sistema, y este mes, en julio, a fines de julio y principios de agosto, es la visita de la relatora de Naciones Unidas a Chile en materia de independencia judicial. Entonces también nosotros estamos esperando de manera con mucha confianza en el organismo internacional, estamos esperando la visita de la relatora y que podamos nosotros plantearle varios de estos casos. Abogada. La propia Corte Suprema, solo para terminar, porque esto es un hecho que está como siendo noticia en estos momentos, la Corte Suprema convocó para el miércoles a un pleno extraordinario para justamente analizar desde su propio pleno este tipo de hechos que han ocurrido recientemente o que se han dado a conocer recientemente por la prensa. Abogada, según su punto de vista, se estuvimos conmemorando hace poco los 50 años del golpe cívico fascista militar, en donde los jueces se hicieron los locos, en donde hubo impunidad, hubo de todo. Según su punto de vista, ¿cuánto ha cambiado Chile desde esa fecha hasta ahora en materia judicial? A ver, aquí hay que plantear un tema que tal vez nunca se menciona mucho, que también en Chile sí hubo jueces bastante valientes que sí juzgaron, que sí condenaron. Son muy pocos, pero son importantes. Tampoco, creo que igual esto puede ser un momento interesante de mencionarlo. Hubo jueces que entraron a recintos de tortura, hubo jueces que lograron como derrotar la idea de la amnistía y la prescripción que estaba presente en nuestro Código Penal hasta el día de hoy. Lo que quisiera destacar además en Chile es que yo siempre menciono que Chile es un país donde la amnistía sigue vigente, la prescripción sigue vigente y el delito de desaparición forzada sigue ausente de nuestro marco legislativo. Chile es un país que legislativamente en estas materias no ha tenido ningún avance desde la dictadura. Entonces, ¿cómo los jueces se han posicionado respecto de ese marco normativo? Claramente, gracias también al rol que hemos tenido nosotros como defensores de derechos humanos, creo que han habido avances importantes jurisprudenciales. Somos uno de los países que tienen más condenados por delitos vinculados a momentos de la dictadura. Pero efectivamente, y
eso es lo complejo de este momento, de lo que nos revela este caso, como Operación Topógrafo, como la situación de Hermosilla, es qué decimos nosotros como ciudadanía respecto de estos procesos de selección de magistrados, de las herramientas que sigue teniendo el Estado, como el espionajes ilegales a periodistas, como la ley de inteligencia, y por eso también tenemos que estar muy atentos a ciertas reformas legales que están haciendo hoy día, por ejemplo, un fortalecimiento del Ministerio Público y la supervisión de esos organismos. Yo creo que acá tal vez lo importante es cuál es el rol del Ministerio Público en estos casos, cómo está resolviendo el Ministerio Público, qué investigaciones se han iniciado, cuál es la rendición de cuentas en esos casos, y tal vez como ahora que tenemos un nuevo actor, como tú me preguntabas por la dictadura, ya que tenemos un nuevo sistema penal, un nuevo actor que es el Ministerio Público, es importante que hagamos un análisis también de cómo están actuando esas autoridades. Bueno, abogada, ha sido un placer haberla tenido en nuestro programa, y nos gustaría que un día con tiempo encontrarnos en el centro de hacer un programa en vivo para hablar solamente de este tema y profundizar más, porque nosotros sabemos que los medios tradicionales no les interesa este tema, les interesa tener toda la mañana ahí a los violadores de derechos humanos, a los cómplices de los grandes crímenes de lesa humanidad, los pasean todo el día, todos los días ahí vistiéndolos de ovejas y son lobos. Entonces me gustaría, como radio, tenemos mucha sintonía, miles de personas que nos escuchan en todo el orbe, y me gustaría un día, al calor de una once, un café en el centro, poder abordar estos y otros temas, preparar un programa especial conjunto con usted. Ahora, si usted quiere ir con otra persona, otro magistrado, estaríamos pero encantados de hacerlo. Ya, pues bueno, muchas gracias por la invitación, por el interés en el tema. Estaba revisando los índices de Rule of Law, de los que yo les mencionaba recién, que tiene el proyecto para la justicia mundial, y Chile figura en el lugar 33. Ahora está justo está en el borderline con pasar al color amarillo, todavía está en el celestino. Ya, todavía estamos cayendo. Bueno, claro. Yo siempre he sentido que Chile se salva por lo que usted dice a veces, por la valentía que tienen algunos abogados, algunos periodistas, algunos jueces, en levantar situaciones ante las que el resto se queda mirando o agacha la cabeza. Y creo que por eso Chile se salva y tiene algo de salud social, salud moral, diría yo. Y me parece que también la existencia de la ONG que ustedes dirigen es parte de esa sanidad que todos esperamos tener, una sociedad mucho más saludable, más comprometida. No siempre están claros los mecanismos a través de los cuales se puede participar, incluso hay una cierta desconfianza al valor y eficacia que puedan tener finalmente estos mecanismos de participación. Como sea, es un tema que da para largo. Le agradecemos nuevamente, Karina, su muy buena disposición, y quedamos pendientes para otra oportunidad en seguir conversando este interesante tema. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, chao. Interesante entrevista. Bueno, ya se lo propusimos a Karina. Estamos llanos a difundir, a profundizar en este tema que es importante. Sí. Es importante porque es un crimen que hayan gente presa cumpliendo penas siendo inocentes, y delincuentes de alta estofa, a violadores de derechos humanos, algunos están en la Cámara de Diputados disfrazados de blancas palomas. Sí, fíjate que la prisión preventiva que se está aplicando a Daniel Jadwe no es exclusivamente la única persona que es un abuso de este recurso de la prisión preventiva, porque hay un 36% de las personas que se le aplicó esta prisión preventiva en Chile, y al cabo de 1 año, 6 meses, resultó que eran inocentes. Claro. Pero ¿quién les devuelve los días pagados en la cárcel? Perdieron pega, perdieron hasta relaciones. O sea, hay un abuso evidente ahí, y yo no veo la fuerza, primero, de un parlamento o una indignación suficiente a nivel nacional que diga, oye, ¿sabes qué? Es básica la justicia para que nosotros sintamos que la democracia funciona, porque si no funciona la justicia, uno dice no funciona nada. Pues, no, ¿de qué democracia hablamos? Es la ley del salvaje, ¿no? Claro. Y la del embudo y la de Moraga.
yo creo que es bastante difícil poder vincularse porque no hay mecanismo de participación tan claro. Tal vez ya que está en el ambiente judicial pueda sentir que son más están a la vista, pero para uno que es un simple mortal no está claro. Yo no sé si es un problema de difusión o simplemente de que no yo diría los organismos de derechos humanos que existen, me imagino que participarán de eso. Yo diría, querido Carlos, que aquí hay un problema de ignorancia del pueblo, porque cuando el pueblo se educa, voy al baño, se da cuenta de que está siendo vapuleado, pisoteado por la justicia y asume que es pueblo, asume que eso es importante, de que no pertenece a la clase social de la Plaza Italia para arriba. Entonces, mientras eso no pase, mientras el pueblo no asuma que es pueblo, que es pobre, y cuando cae en una falta, termina preso, y el rico cae en un delito y termina en la casa, entonces no tenemos nada que hacer. Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad, obviamente, de los medios de comunicación, que están todos alineados con estos infractores a la justicia, con estos parásitos de la ultraderecha y de la derecha, del fascismo, que pretende por todas las vías, ¿no es cierto?, hacer creer a la población que, como lo he dicho siempre yo, aunque se rían, hacer creer que más importante es Barrabás, el Pancho Malo, que Jesucristo. Y mientras eso no cambie, mientras el pueblo no asuma, no se mira al espejo y ve que es pueblo, y no ande defendiendo intereses que no le corresponden, porque nos encontramos a diario con techos amarillos que defienden a la AFP. No sé cómo van a jubilar ellos. Gente miserable que anda tirando el parche curita en las mesas, que defienden a la AFP y se autodenominan de derecha, cuando lo único que tienen de derecha es una pata chueca que por usar zapatos usados se le malformó el tobillo. Es lo único que tienen de derecha, porque son la pudredumbre de la ignorancia. Entonces, mientras el pueblo no asuma que es pueblo y se ponga al lado del pueblo, no hay nada que hacer. Y deje de pensar que no, hay la política. Queridos auditores, Adolfo Hitler de Alemania sembró la antipolítica y creó el movimiento nacional socialista, que fue el nazismo. ¿Para qué? Para confundir a los alemanes y meterlo después en una guerra fratricida, guerra mundial, con miles y miles de muertos. Aquí está pasando lo mismo. La derecha está sembrando en la antipolítica entre los ignorantes, como que ellos no son políticos. Yo me encuentro con gente que me dice, no, Kass no es político. Bueno, y Macaya tampoco es político. No sé si están en el Congreso porque son miembros de un club de básquetbol o de béisbol, pero la gente ignorante lo cree. Por eso, primer factor es educar a la población. Sí, bueno, en eso yo coincido plenamente contigo, que hay un tema de educación básico ahí que nos está dando cuenta incluso los mismos actores políticos de cuán mal educada está la gente, que no tiene sentido la formación cívica. Exacto. No, o sea, por eso tal vez no se explica que no participen de los canales regulares, porque también hay desconfianza. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con ella? Ella muy bien lo dijo, apuntó a la justicia militar, en la mal llamada justicia militar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el caso de Putre, recientemente este niño que mataron y a todo este grupo que iba con él, que eran los conscriptos reclutas que lo hicieron pasar por una situación extrema, y que todos decidieron retirarse, y el ejército no le quedó otra que autorizar que su retiro, porque los chicos quedaron con trauma, quedaron con secuelas, o sea, pero ¿qué ese caso no va a pasar a la justicia civil? No van a haber jueces militares. Y eso termina en impunidad. Recordemos que pasó con el avión, los dos aviones, uno que en la isla Juan Fernández, ¿te acuerdas? El de Camiroaga. Claro. El otro que fue para el sur, donde le faltaban tanques de gasolina. Enviaron a dos tenientes que tenían cierta experiencia de vuelo, pero no la suficiente, y bueno, el avión se estrellaron y terminaron con una gran cantidad de víctimas, pero los altos mandos, los responsables que dieron la orden de que esos aviones despegaran en condiciones que no eran las óptimas, no pagaron nada.
Claro. La causa, por ejemplo, la marcha en Antuco. Exacto. Esa Nada. marcha criminal, fue una marcha criminal, enviar a los chicos con simplemente la pura camisa y el pantalón en una situación extrema de frío Claro. y de condiciones de nieve, etcétera. ¿Cuántos murieron ahí? Murió un sargento. Claro. Y que hubo una prisión para el coronel que envió. Está libre ahora. Sí, pues. Entonces, te fijas la desigualdad porque estoy de Artur que no mataba a nadie. Claro. Le dan 23 años De cárcel. En cambio, a un militar que envía a su gente a morir y que mueren efectivamente, Está en libertad. 5 años y un día y con mucho. Entonces, no hay una correlación, un equilibrio. Claro. Y creo que la gente, yo uno mismo se da cuenta. Se está y dando cuenta la gente. Claro, yo uno mismo se da cuenta y dice, ¿para qué voy a acudir allá si yo no tengo poder? O sea, siempre... Pero el problema, Carlos, es que la gente pobre, que es cercana a ese sector de militares que son asesinados, los ama. esa gente, la gente los ama a los militares, a los generales, Claro. y los defiende a la derecha. Sí, pues. Porque fíjate que yo hablaba ayer con un amigo que decía, mira, aquí hay carabineros y pacos. Cuando yo veo un carabinero que atiende un parto, cuando veo un carabinero que está sacando gente del agua, Sí. cuando veo un carabinero que se esfuerza en las calles para combatir el delito, yo digo, esos son los carabineros que queremos. Pero no aquellos rufianes delincuentes, como los 26 que pillaron ahora en una estafa piramidal. estafa piramidal, Claro. que es tan grave que hay 500 carabineros, aparte de esos 26, que se autodenunciaron. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Claro. Claro, hay alguien que me dice, bueno, ¿y los delincuentes? Sí, yo no estoy justificando a la Claro. delincuencia, pero primero que nada, ¿quién fue a invitar a delincuentes? ¿Quién fue Sebastián Piñera Echeñique? Bueno, Y fue a decir que Chile estaba bollante en plata y que había plata, entonces nosotros se vinieron para acá a delinquir, pues no van a andar robando, no hay plata. Bueno, lo que dijo nuestra entrevistada, no sé si tú vas a traer a tu entrevistado también. Sí, vamos a conversar redondear, con... que hablamos con Karina Fernández. Ya, vamos a conversar vamos a pedir a nuestra directora que nos llame a José Valdivia, porque mañana hay una actividad en Varas Mena, Ya. en conmemoración de los 12 rodriguistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fueron asesinados vilmente por la CNI, y que muchos de esos asesinos están sueltos, quedaron en libertad. Claro, hablando de impunidad, claro. Hablando de impunidad. Redondeando un poco lo que decía Karina para terminar ya esta sección del programa y entrar a la siguiente, ella dice que, claro, habían jueces, claro, hubo muchos jueces que fueron valientes, ¿no es cierto? Claro. Y conocemos su nombre, desde el juez Cánova, el juez Claro. Cerda, o sea, hay una cantidad de jueces que en realidad salvaron la cara del Poder Claro. Judicial. Así como otros la hundieron. Obvio. Pero lo preocupante es que ahora estamos casi en el borde. Claro. O sea, en vez de mantenernos o subir, hemos bajado el estándar. Exacto. Entonces yo creo que eso es lo preocupante, y está revelando que como sociedad, como esta frase que tienen que a mí me patea a veces el cerebro cuando dicen las instituciones en Chile funcionan. Claro. Sí, pero ¿funcionan para quién? Exacto. ¿O para qué? ¿Para qué sector? Claro, porque nada es como se dice, independiente o imparcial, ¿no? Exactamente. Siempre funcionan en un sentido o en otro. Claro. Y se supone que debieran buscar un equilibrio, pero no Claro. ocurre. Esperemos que estas situaciones puedan ir cambiando, pero significaría cambiar un parlamento, significaría cambiar una mentalidad que se ha ido metiendo muy profundamente, esto de ir sacando ventaja donde tengas un poquito de poder, ahí saco mi ventaja. Y ¿sabes, Carlos? Se normalizó en este país después del golpe de Estado del 73, se normalizó la frescura, la sinvergüenzura. Se robaron todas las empresas del Estado, se las robaron. Porque Ponce Nerú era un empleado público, yerno de Pinochet y el hombre más rico. No, y Piñera se quedó con la en Chile. ella habla que el sector de las municipales es donde es más notoria Claro. la corrupción. Eso Pero está en todos lados. pero claro, en todas. ¿No? No está disponible todo entrevistado, lo siento mucho. Entonces necesitamos la dirección de Varas Mena. Bueno, ya que nos podemos comunicar con nuestro Pasamos amigo a nuestro próximo Jota, tema entonces. vamos a invitar a nuestros auditores para mañana, domingo 16 de junio, a partir de las 4 de la tarde, a haber un evento artístico en Varas Mena, comuna de La Granja, donde fueron asesinados
estos 12 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, jóvenes patriotas, no lameculo, ni rastrero, ni miserables, ni vendepatria. No, jóvenes que lucharon por la patria, por los bienes de la patria, por esos bienes que fueron usurpados por la derecha, esas empresas que si fueran del Estado nos darían luz más a precio menor, nos darían el gas a precio menor, nos darían el agua a precio menor, pero hoy día son negocios y van en beneficio de bolsillos de inescrupulosos vendepatria y traidores, que acompañados de algunos militares vendepatria se prestaron para crímenes de lesa humanidad, se prestaron para robarse las empresas del Estado, para asesinar, para introducir guarenes en la vagina de las mujeres, para quemar jóvenes vivos, para degollar profesionales, en fin. Esos son los que hoy día usted los ve en el Congreso y los ve en los canales de televisión dando clases de ética y de moral. Degenerados, como el papá de Macaya, como Paul Schaeffer, como muchos otros, ¿ya? Entre paréntesis, creo que el lunes empieza el proceso del papá de Macaya, sí. Pero está en libertad, señor, está en libertad. Y usted, si es pobre y por casualidad le agarra el trasero una cabrita, no le quepa duda que esta justicia que usted defiende cuando defiende a la derecha, lo va a encarcelar y lo va a condenar, porque no tiene plata. Ubíquese usted, que es un taxista, un pobre miserable, que se cree empresario porque tiene un cacharro todo cagado, que si el día de mañana se lo chocan va a quedar en la calle. Ubíquese. Usted el día de mañana va a ser jubilado y se anda defendiendo a la AFP. ¿Sabe cómo va a jubilar? Con 17 lucas mensuales. Y si no es por un pilar solidario que dejó esa comadre que ustedes tanto denotan, la Michelle Bachelet, que no es santa de mi devoción tampoco, pero algo hizo, ¿ah? Que trajo a los haitianos. Los haitianos, puta, re pocos delincuentes, pero el otro fue a buscar delincuentes allá y nadie dice nada. Entonces, mientras el pueblo, mientras usted, querido auditor, siga pensando con el culo y no con la cabeza, vamos muy mal. Y Carlitos, pasemos al siguiente tema. Bueno, esperábamos una conversación con nuestro amigo Valdivia, no la tuvimos. Vamos a pasar a otras contingencias que tienen que ver con la realidad nacional, como por ejemplo lo del temporal, pues. Exacto. Lo que revela el temporal, ¿cierto? Por un lado revela mucha esta cosa que la televisión ha hecho del sufrimiento de la gente y un espectáculo, y esperando como que se desborde el río para tener noticias. Fíjate que entrevistaron a una señora en 24 horas de Curanilahue, porque no entendían cómo el río había podido acercarse tan cerca a las viviendas, las había arrasado, en fin. Entonces ella da yo voy a poner tal cual el audio de ella, porque explotaron muy groseramente esto de que el río de Curanilahue tenía la culpa. Claro, y que había quién tenía la culpa. Entonces hay una pobladora que responde ahí al canal, fue muy al reportero del TVN, que fue muy significativo lo que dijo. Buena preocupación, ¿no? Acá estamos disfrutando la lluvia, es el ciclo natural de la vida. Si el problema no es la lluvia, el problema es que tienen que construir al lado de los ríos las casas. ¿Por qué? Por el hacinamiento que tenemos por Curanilahue, o lo mismo porque estamos rodeados de puras forestales, no tienen espacio para construir en otro lado. Entonces, ¿dónde tienen que construir? Tienen que estar todos hacinados al lado del río. Es el verdadero problema que tenemos, no es la lluvia, el problema de construcción. Evidentemente estamos al lado del río, ¿no? Estamos a ¿cuánto? 10 metros, menos, 5 metros. Sí, no, la construcción está encima del río, si te das cuenta. Por lo mismo, porque no tenemos terrenos para construcción acá en Curanilahue. ¿Por qué? Porque las forestales nos tienen rodeados con pinos y con eucalipto. Entonces, ¿dónde más puede construir la gente? Muchas gracias. El problema no es la lluvia. Muchas gracias. Bueno. Y las forestales no son del Partido Comunista, que se aclare. Oye, no, esto a mí me llamó la atención porque la señora fue súper clara, dijo: aquí es verdad, efectivamente, cómo se fue poblando el territorio. Antes eran villorrios, había vida, la gente vivía de los bosques, no de las plantaciones. Recordemos que las plantaciones de pino o las plantaciones de eucalipto son monocultivos, no permiten
más vida alrededor de ellos que no sea pino y eucalipto, se acidifica el suelo, en fin, un ecologista te lo puede explicar mejor, un ingeniero forestal, pero a diferencia de el bosque autóctono, donde tú puedes ir a hacer recolección de hierba, hacer recolección de algunos frutos como digüeñes o qué sé yo, los piñones, etcétera. Hay toda una vida de la cual vivían los bellorros y de un comercio ahí, de una vida que cuando empezó el decreto forestal, bueno, sabemos que muchos jueces colaboraron en trampear todo lo que eran la escritura de la gente mapuche, gente colono, los fueron arrinconando, las forestales fueron arrinconando finalmente a todas estas poblaciones que tenían una vida muy sencilla, pero que era armoniosa en general con el medio ambiente. Y la industria forestal arrasó, o sea, tú ves hectáreas, miles de hectáreas y un paisaje monótono que en otros países ya no existe eso, o sea, hay una cierta cantidad, pero la industria forestal ha ido tomando la 8ª región, la 9ª región, la 6ª región, entonces todo lo que eran cultivos de trigo, una gran producción de otros elementos, murió, se sustituyó por una exportación que ojalá nos favoreciera, te digo, que por último el papel te saldría más barato. Claro, ni siquiera eso, po. Tiene cada y esa es obra de la dictadura militar. No, pero también obra de una democracia que tampoco ha cambiado. Ha sido capaz de cambiar eso. Todo el problema que tenemos del litigio mapuche con las forestales tiene que ver con obtención de terrenos que pertenecían a comunidades mapuches, claro. Una obtención ilegal con apoyo de magistrados que en ese tiempo eran pro dictadura. Recordemos que eso se hizo bajo la bota militar encima. Por supuesto. El que reclamaba fue un pasado a mejor vida. Claro. O era quemado o degollado. O lo tiraban a la cárcel, lo amedrentaban, claro, o era degollado, o lo obligaban a vender, claro, a precio muy barato. Había una serie de coacciones que hicieron que la industria forestal progresara muy rápido, porque además había un incentivo del Estado en dinero. Claro. Y todavía está ese incentivo. Por supuesto, sí, cuando se queman les pagan no sé cuánto por cada árbol. Entonces, claro, los mapuches se les hostigó, las empresas forestales tiraban, fumigaban con sus aviones sobre las plantaciones también mapuches, o sea, se les pedía el carnet para ingresar a los predios que antes eran mapuches, entonces había un hostigamiento y no una conversación ni un diálogo con las comunidades mapuche ahí. Que reclaman, por supuesto, hay una cosa muy ancestral de lo que eran sus tierras, efectivamente. Claro. Entonces, no se da solución a algo que requiere una solución política. Lo dijo el senador Huenchumilla. Claro. ¿No? Pero Huenchumilla es una voz aislada dentro de todos los otros que están claro, vendidos a las forestales. Sí, porque al final quienes pagan las campañas para la Araucanía, para la octava región. No, porque están ahí están los empleos de la empresa forestal. Claro. Sí, efectivamente hay una actividad ahí. Hay gente que vive en la industria forestal, en algunas de planta, otros en forma temporal. Oye, Carlos, pero hay muchas maneras de solucionar un tema, po. Exacto. Y eso no se hace. Claro. Oye, Carlos, yo con todo esto del temporal, yo veía la televisión y veía el grado de rastrerismo que tienen los noteros y los rostros de la televisión, cómo mantienen a la población ignorante, no le aclaran nada. Claro. Salía hoy día tenían un foro ahí entre dos parlamentarios y una parlamentaria de derecha, porque sacan partido a todos, son pero cara raja, no tienen Dios ni ley. Le decía que el gobierno, este notero, este rostro en la televisión, le decía, oye, pero el gobierno no tomó medidas de emergencia antes. Y vino el parlamentario más progresista, le dijo, pero las medidas de emergencia se toman con plata. Y la vaca, las medidas se toman con plata. Y cuando hay plata es cuando el gobierno decreta catástrofe. Y se decreta la catástrofe cuando la catástrofe ya está azotando al territorio. Claro. No se puede decretar antes porque sería inconstitucional. Y después dirían que Boris es un ladrón y que se está robando la plata destinada a las catástrofes.
Y de todo esto, la derecha saca partido malicioso, vergonzoso, repugnante, contando con noteros y con rostros que cuando entrevistan a los sectores progresistas, no los entrevistan, los increpan, no los dejan hablar, pero cuando entrevistan a los miserables, estos golpistas, terroristas, los dejan que hablen, que mientan, que injurien. Bueno, podríamos entrar a otro caso, como fue lo que ocurrió en Reñaca, ¿no es Exacto. cierto? La remoción en masa del sustrato sobre el cual están mal asentados los edificios, porque en toda parte del mundo se sabe que las dunas no son... ¿Y quién autorizó eso? Incluso alguien sacó un meme y dijo, hasta los tres chanchitos sabían Claro. que no se podía ¿Y quién construir autorizó? sobre arena. ¿Quién autorizó ahí? Fue la tía Connie, pues. Bueno, ahí estamos, po. Ahí estamos. Pero Que aquí hoy día salen echando la culpa a Boris, güey. no, le están echando la culpa al serbio. ¿Por qué? Porque dicen claro. que el serbio es el responsable de las tuberías de Claro. de los desagües de los edificios. Entonces, al parecer, el agua entró por la tubería, se salió de la tubería y dejó la... Bueno, ¿y dónde está la tía Connie, No. la vieja delincuente esta? ¿Dónde estaba? Bueno, el jefe de obras que fue en su momento, pues, Claro. quien autorizó, me imagino, Por las supuesto. cañerías, las tuberías, la protección Es el jefe de obras municipales. el jefe municipal, porque imagino que para dunas se requieren otras exigencias mucho más Claro. severas que para cualquier terreno, porque Claro. tenéis que asentar bases sobre de forma mucho más firme, pues. No, en caso de que cualquier calamidad, como puede ser una riada o como ocurrió aquí, una remoción en masa por agua, tengamos Claro. nuestros edificios como la Torre de Pisa. Exacto. Finalmente están a Ahora punto pareciera, Carlos... y la gente pierde toda su inversión. Ahora, hay dos responsabilidades ahí. Una, el del Estado, que en este caso sería la municipalidad que representa al Estado, Claro. y otra del que compra, po, Exacto. que quiere una linda vista, pero sabe que también están hechos sobre dunas. Recordemos que las organizaciones ecologistas y de arquitectos que existen en esa zona advirtieron a su tiempo que esos no eran terrenos para edificar. Claro. Así que los llantos de cocodrilo ahora de los señores que son ahí los propietarios salen de más, salen sobrando, porque ellos también deberían tener responsabilidad sobre eso. Por supuesto. Por mucho engaño que te haga la publicidad y te diga que eso es lo mejor y que son seguros, tú a la larga... Espérate, vamos a tener aquí una entrevista. Pase, por favor. ¿Cuál es? Siento. No, pero... Si ve un puro detalle. Lo único bueno que podría arrendar ahí el departamento Airbnb por 18 lucas la noche. Eso es lo bueno. Con riesgo de caerse al mar si se va Claro. con buena vista, sí, ¿no? Con buena vista. Bueno. Oye, bueno, son estos verdaderos monumentos. Yo creo que al final es lo mismo que el otro edificio que estaba en Concón, ¿te acuerdas tú? Que también se construyó También, claro. en duna y dicen el gobierno no ha dado ninguna solución Bueno, ¿y qué es el gobierno? pero cuando el gobierno quiere meterse a algún conflicto, no, esto es este asunto entre privados, bueno, y esto no, ¿qué? Claro. ¿Ah? Cuando el gobierno dice que hay que aumentar las pensiones, no, hay que defender la AFP. Claro, bueno. Entonces, ¿cómo está la cosa? Bueno, al gobierno cuando están mal, cuando están bien, Claro. no le sirve. Pareciera, Carlos, que Chile existe hace 2 años. claro, y Además, pareciera bueno. que antes no existía Sí. Chile. sí, exactamente. O sea, Los 8 años de Piñera parece que no existieron. no, lo que existió para atrás no vale. No, Ah, todo echarle la culpa. Chile nació el año 2022. Ahí nació Chile. Claro. Bueno, Carlito, nos llegó la hora. Sí, pues. Nos llegó la hora, Carlito, Ya. y nos vamos yendo. El comentario internacional lo dejaremos para la próxima. Sí, claro, no, para nosotros no hay mucho más que decir de lo que ya sabemos, que las situaciones van cambiando de a poco. Claro. No es necesario ahora ahondar, yo creo que más adelante han ocurrido algunos hechos que ya habíamos anticipado, pero lo interesante es que han habido muchas elecciones. Yo creo que lo más interesante fueron las elecciones en Europa, en que La ultraderecha se los impuso. globalistas, que eran los gobiernos de Francia, de Macron y de Scholz en Alemania, fíjate que la socialdemocracia que nació en Alemania como un elemento, como una fuerza con Willy Brandt y todo eso, está en su peor momento. Claro. ¿Por qué? Porque los gobernantes más bien de estos países han sido sumisos a las políticas de Estados Unidos, no han hecho una Exacto. política europea Exacto. y se han transformado en globalistas que no soberanistas. Claro. Antes los europeos eran muy orgullosos de sí mismos, cada país tenía su propia
Pero aún la tiene su Pero el propia pueblo de cultura. Chile se ha transformado en huevonista, pues, weón, que Bueno, es peor todavía. Por eso la gran contradicción en el mundo son los que son soberanistas o que están por... Y los globalistas que están por que domine una sola o dos fuerzas hegemónicas. ¿Qué dice ahí? ¿Mm? Y ahí están diciendo, no sé, no alcancé a leer el Ya. mensaje. Un abrazo a todos, que la pasen bien. Y recordarle, mañana 4 de la tarde, mañana domingo 4 de la tarde, en Varas Mena, Comuna de la Granja, a conmemorar la caída, el asesinato, viles crímenes de 12 jóvenes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eso, si usted es un ser humano, si es empático, si ama la vida, tiene un compromiso moral de estar ahí mañana a las 4 de la tarde. Y recordarle, para celebrar al papá en este día, vaya a Entre Compas, que está en calle Bio Bio, a paso de Santa Rosa. Se va a encontrar ahí con picarones, sopapillas pasas, Voy a pasar vino navegado, Yo voy a cazuela- pasar claro, por ejemplo, un buen desayuno para los padres. Llegan a las 10 de la mañana. Claro. Ya están los picarones, pero son picarones pasados, así como el estilo claro, sureño. espectaculares. Muy rico. No voy a dar el precio porque es muy barato. Y un navegado Y con un tecito ahí quedan, pero como maravilla con entre sus padres. compas, entre compas. Y además, cazuela de ave, cazuela de vacuno, cazuela de pava, costillar al horno, costilla música al en vino, vivo, música en en vivo. Todo está ahí entre compas, así que vaya, tome a su papito y llévelo a pasar un día espectacular a Entre Compas, que va a ser un día más con historia, con trayectoria, con honor y con gloria. Claro, muy bien. AND, la radio de todos. Somos AND Noticias Chile, un canal de comunicación alternativo, libre e independiente. Nuestro objetivo es ofrecer una perspectiva diferente, libre de influencias políticas o comerciales dominantes. Estamos en las redes sociales para interactuar con nuestros lectores y promover un debate abierto e informado. Únete a nosotros y apóyanos. AND Noticias Chile es un medio de comunicación sin precedentes que rompe las cadenas de la prensa corporativa y se compromete a brindar a nuestros lectores una perspectiva transparente y libre de sesgos. Hablamos comprometidos con la verdad, la transparencia y la inclusión en todas nuestras historias. Únete a nosotros en nuestra misión por la verdad y la justicia. AND Noticias Chile está en una misión por la verdad y la justicia. Necesitamos tu apoyo. Agradecemos tu ayuda. Comparte nuestras historias en tus redes sociales.